Y es bien interesante señalar que él se liberó de su angustia de la misma manera que Lutero se liberó de la suya. Él testificaba al final que fue liberado, no como resultado de persistir en aquella visión, sino que fue liberado de su aflicción gracias a que conoció la misericordia y la gracia de Dios. O sea, teológicamente descubrió que Dios era un Dios de gracia, que Dios era un Dios de misericordia, y cuando descubrió al Dios de gracia y de misericordia, se le acabó la angustia de su pasado. Miren qué dato interesante, igualitito que Lutero. O sea, lo único que obviamente Lutero se fue al movimiento de reforma y él se fue al movimiento de contrarreforma. A lo mejor si se hubiera sentado un día se hubiera puesto de acuerdo, pero cada uno, claro, por un contexto. Fíjese que Ignacio de Loyola era un militar, y los caballeros de milicia de aquel entonces, muy distintos a los de ahora, los caballeros de milicia de aquel entonces entendían que su fidelidad y lealtad tenía que ser hacia su general. Cuando Ignacio de Loyola acepta y reconoce que el Papa es su general, él declara total y absoluta fidelidad al Papa, y se acabó. Lo que el Papa le diga a él es orden sacra, y él lo va a cumplir indistintamente. Él no va a cuestionar lo que el Papa le diga. Claro, primero se fue a Palestina, porque entonces, desde luego, era un neófito en la fe, y él entendía que él podía evangelizar a los turcos. Y cuando se fue a evangelizar a los turcos, pues este españolito militar, bravucón, que se creía que tenía autoridad y dominio sobre las cosas que estaban en su entorno, cuando llega a Palestina, los franciscanos dicen: no, mismo, aquí no te queremos, tú lo que nos puedes crear es problemas con los turcos. Nosotros estamos aquí muy bien tratando de sostener la fe, y tú has venido a imponer tus criterios, y lo sacaron. Los franciscanos no le permitieron que se quedara en Palestina porque les podía crear serios problemas. Así que los mismos franciscanos lo sacan de Palestina, y entonces viene de nuevo a España. Y cuando viene a España acepta la realidad, y es que él es un rookie, él no tiene conocimientos teológicos, pero entonces se embarca en la tarea de estudiar teología, y estudió en Barcelona, y estudió en Alcalá, y estudió en Salamanca, y estudió en París, hasta que finalmente se hizo un teólogo. Logró reunir a un grupo de compañeros que le admiraban, porque no solamente en él estaba ahora, él era un intelectual, pero no solamente estaba el conocimiento teológico, sino que estaba su pasión por la fe, porque era un apasionado de la fe. Y se ganó la admiración de un grupo a los que convence precisamente para que vayan con él a Monserrate, donde él tuvo su experiencia de conversión. Y allí en el 1534, junto a ese grupo, él jura pobreza, castidad y obediencia incondicional al Papa. 1534. El Papa en aquel tiempo, obviamente, era Pablo III. Y ya mismo vamos a hablar de él y vamos a tocar algunas cositas. Finalmente, él quería regresar de nuevo. Él quería, yo dije Pablo III, ¿verdad? Sí. Okay. Él quería regresar de nuevo a Palestina, pero entonces cuando quiere regresar a Palestina, el Papa le dice: no, yo te necesito para que enfrente a los protestantes. Y de luego, como él ha jurado obediencia incondicional al Papa, pues entonces, en lugar de irse a Palestina, entonces se queda en España para combatir el protestantismo español. El martes antepasado, aquí me queda, ayer me queda material aquí,
yo no creo que pueda cubrir todo hoy. Pero el martes pasado alguien me preguntó sobre el protestantismo de España. Y dijimos que el protestantismo de España que más se conoce es el protestantismo moderno, que tiene como unos 105 años de estar en España. Ese protestantismo lo conocemos. El protestantismo del siglo XV, del siglo XVI, siglo XVII, casi no se conoce. Pero no se conoce no porque no existió. Existió con fuerza, existió con vigor. De hecho, una de las grandes aportaciones del protestantismo español lo tenemos nosotros hasta el día de hoy. Y yo se los voy a mencionar y ustedes se van a dar cuenta que tal vez una de las más grandes aportaciones, Casiodoro de Reina. Reina Valera, ¿verdad? Que precisamente es la Biblia que el mundo español protestante de habla hispana ha utilizado sí, por años, a tal punto de que, bueno, ahora pues hay nuevas versiones de las Sagradas Escrituras, pero todavía al día de hoy en cualquier iglesia está la Biblia Cipriano de Valera, ¿no? La escribe Cipriano y la escribe Casiodoro y Cipriano. Entonces vuelve de nuevo y la reedita. 1960. Sí. 60 y Ahora, ya por el doble. sí. Y le hicieron pastor allá. Sí, él huye porque... ¿Pastor protestante? Sí. ¿O católico? No, pues protestante. Él huye porque ya necesariamente Lo estaban buscando. en España lo iban a matar. Y antes era sacerdote, antes. Sí. Esto fue en 1500. 500 por 1545, 46, por ahí. Ahora, fíjese qué interesante con respecto al protestantismo en España, y estoy haciendo una digresión, es que en España hubo un movimiento bien fuerte protestante. Lo que pasa es que, como dije al principio, donde primero se organizó bien la reforma o la contrarreforma católica fue en España. Entonces, aun cuando hubo el movimiento, obviamente la Inquisición se encargó de aplastarla por completo. Los que sobrevivieron fueron los que salieron, pero los que se quedaron prácticamente desaparecieron. Y no es hasta hace unos 100, 110 años para acá que entonces empezó de nuevo a surgir el movimiento protestante nuevamente en España con los hermanos, con el Ministerio de los Hermanos, que es el movimiento más antiguo protestante que hay en España. Pero eso lo vamos a discutir probablemente más adelante, porque yo creo que es algo interesante y que muy poco conocemos del protestantismo español, y hay unas historias hermosísimas ahí. Con respecto al ministerio de nuestro amigo Ignacio de Loyola, él funda entonces la Sociedad de Jesús, y la Sociedad de Jesús se convirtió en un arma poderosa contra el protestantismo. De hecho, de ser Ignacio de Loyola un militar y luego pasar a convertirse en un misionero lego, ignorante, que los franciscanos no aceptaron porque eran más los problemas que le podía crear que las virtudes que podía aportar. Cuando regresa a España se va a estudiar, y cuando termina sus estudios, entonces el hombre se convierte en un intelectual, despunta toda su capacidad intelectual, y finalmente al día de hoy el movimiento jesuita es precisamente uno de los movimientos de base intelectual dentro de la Iglesia Católica. Mire qué interesante, o sea, de haber sido hasta despreciado por los franciscanos, de decir, este no lo queremos aquí, porque él quería convertir a la gente con la espada, ¿no? Y lo que iba a crear era problema. Y de hecho el movimiento jesuita ha sido un movimiento de vanguardia dentro de la Iglesia Católica.